Muy buenos días, profesores, bienvenidos a su 14ª sesión virtual. Ya el curso se está acabando, ya estamos cerrando, ya estamos en proyectos, así que este va a ser de las últimas clases, la última clase en la que vamos a hacer un ejercicio virtual de programación. Agradezco sobre todo que podamos seguir compartiendo este espacio de 10 a 12 y, y sobre todo contento porque ya estamos en nuestra 14ª sesión virtual. Ya hemos avanzado muchísimo en diferentes ámbitos, tanto de programación como en la exploración de nuestros proyectos. En esta semana, profesores, la idea era definir cómo iban a resolver su proyecto. Entonces, muchos profesores ya definieron qué material necesitaban, qué componentes necesitan para poderlo construir, para poderlo elaborar, para poderlo montar, qué factores van a tener en cuenta, sobre todo en la interacción de los estudiantes hacia el dispositivo, o qué factores se tienen en cuenta en la construcción del dispositivo, pensando pues en los estudiantes como protagonistas de la construcción pues de esa pieza. Así que muchos profesores pues ya definieron ese componente. Importante pues profesores que los que todavía me dan formatos de proyecto los terminen, porque ese es el registro, la documentación de cómo llegaron al proceso del dispositivo. Quiero pues felicitar a los profes que ya están concluyendo con su proyecto, porque también hay profesores que tienen ya muy definido el proyecto, ya están en las últimas pruebas, por esos avances, por la dedicación que han tenido frente al proyecto. Les recuerdo, profesores, pues que yo estoy acá en el salón de clase para apoyarlos en todas las dudas que tengan en el desarrollo de los dispositivos. Ya la otra semana, profesores, espero que eh, no haya dudas con respecto a cómo se va a resolver algo del proyecto, que ya nos pongamos en 100% en ejecución, porque nos quedan 2 semanas de clase. Entonces es importante también para los profes que tienen clase el día viernes y los profes que tuvieron también pues horarios del día lunes. Para los del día lunes que no hemos tenido clase, la idea es que podamos reponer esas clases. Entonces, clases que no pudimos completar por el día festivo. Entonces, si entre la otra semana y la última semana pueden tener más asistencias, en vez de venir 2 veces, pueden asistir más veces para reponer esas clases que les haya faltado. Igualmente para los profesores del viernes, el curso termina el 30 de noviembre, es decir, un día jueves. El 1 de diciembre, que es un día viernes, no va a haber clase. Es decir, que los profesores que tienen la sesión el día viernes, en la última semana de noviembre, pues es mejor que nos veamos, porque va a ser imposible el día viernes de esa semana porque ya es diciembre. Y ese día pues ya oficialmente el programa y también el contrato ya se acaba. Entonces es importante eso, profesores, para que vayan cuadrando horarios, vayan mirando la disponibilidad de qué días de la semana podrían venir a participar. Entonces ya con eso claro, profesores, importantes, reitero, pilas con lo de los proyectos, profes, ya materiales para la siguiente sesión, para que cuando trabajemos en el dispositivo la siguiente semana, la última la dediquemos a hacer pruebas con los estudiantes, a mirar la recepción de ellos hacia el dispositivo. Pero quiero dejar claro, muy, muy importante, profesores, que la otra semana ya los materiales que son, ya las piezas que son para montar, para construir nuestro dispositivo. ¿Listo, profesores? Entonces, no siendo más, vamos a empezar con la actividad del día de hoy. Para la actividad del día de hoy, profesores, como nuestro último ejercicio de programación, vamos a ver cómo en Tinkercad se programa nuestro famoso sensor de distancia. Cómo se hace la famosa programación de este sensor de distancia. Para eso, el programa va a variar un poco porque en Tinkercad hay un sensor de distancia diferente. Pero les voy a explicar los principios de cómo funciona este y van a darse cuenta que no hay ninguna diferencia pues en la programación. Hay unas pocas diferencias en la programación, pero no muchas. Para el momento de utilizar el código de uno de los sensores que encuentran en Tinkercad o uno de los sensores pues que trabajamos en el aula de clase.
Entonces para eso, profesores, abran sus cuentas de Tinkercad. En sus cuentas de Tinkercad vamos a empezar a hacer el siguiente montaje. Entonces vamos a buscar pues nuestro Arduino y vamos a buscar el sensor de distancia. Entonces, recordando un poco cómo utilizamos nuestro sensor de distancia, el que trabajamos en clase pues tenía 4 paticas. Las paticas pues de tierra, la de alimentación, y 2 paticas en la mitad que las llamábamos trick y eco. Entonces nuestro sensor de distancia pues tiene como 2 figuritas redondas que parecen parlantes, pero no son parlantes. Pues uno de ellos sí es más como un parlante. Uno de ellos, como es un sensor ultrasónico, va a trabajar con sonido a unas frecuencias que no podemos escuchar. Entonces uno de esos parlanticos va a emitir sonido a una frecuencia que no podemos escuchar con nuestros oídos. Y el otro actúa más como un micrófono, que es el receptor de ese sonido. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro sensor, por uno de ellos, emite el sonido, viaja por el espacio. Cuando encuentra una pared, un objeto, va a rebotar y va a devolverse hacia el sensor. Una vez llega hacia el sensor, es recibido por el que actúa como un micrófono, como un receptor. Entonces, en nuestras paticas pues del que trabajábamos, teníamos el trick y el eco. Resulta que el trick, como ya hemos explorado en las actividades, el trick es el que se encarga de controlar el parlantico que emite el sonido. Y el eco, el que se encarga de recibir el sonido. Entonces, el sonido que viaja a una distancia, golpea el objeto y se devuelve esa misma distancia. Es decir, que está viajando 2 veces esa distancia en la cual está ubicado el objeto que quiere medir. Ese es el principio del sensor de distancia. En su montaje de Tinkercad, profesores, pues van a ver uno totalmente diferente que tiene 3 patas. Una de ellas pues es tierra, la que siempre hemos trabajado. La otra de ellas es el positivo, que va a VCC 5 voltios. Y la otra es una patica que tiene 2 funciones. Esta patica va a ser trick y eco al mismo tiempo. Va a tener esas 2 funciones al mismo tiempo. Entonces miremos cómo es que ese dispositivo puede explorar esas 2 funciones al mismo tiempo. Entonces, para eso, profesores, pues hagamos el montaje. GND, que ya lo hemos trabajado, pues es tierra. Acá tenemos nuestro cable a tierra. Aprovechamos y le ponemos un color negro. Para tener esa referencia, que siempre el tierra va de color oscuro. 5 voltios, sacamos el positivo. Y por lo general el positivo pues le ponen colores rojos. Sigamos la misma referencia. Listo, tenemos ya nuestro sensor de distancia con la alimentación y con su polo a tierra. Ahora, para hacer la acción del trick y el eco, vamos a conectar la siguiente patica en cualquiera de los digitales. Vamos a colocarlo en cualquiera de los digitales. Vamos a colocarlo en el 4. Y ese es el montaje que vamos a realizar. Arduino, nuestro sensor con tierra, 5 voltios, la patica que va a hacer la función de trick y eco, o sea, de emitir sonido y de escuchar el sonido cuando llegue, conectadas a una de las paticas digitales. No importa el número. Vamos a mirar cómo hace la programación. Entonces,
Le damos al editor de código, vamos otra vez a bloques, profes. Acá le decimos OK, ya tenemos nuestro editor. Borremos todo para trabajar desde ceros, desde totalmente el inicio. Siempre hemos trabajado con variables de tipo int. ¿Se acuerdan, profes? En esta situación vamos a crear unas variables de otra categoría, otro tipo. Se llaman long, de tipo long. ¿Qué son variables de tipo long? Son variables que también representan números enteros, pero son números enteros más largos. Es decir, si con int hacíamos el 1, el 2, el 3, el 4, con long vamos a poder hacer números enteros mucho más grandes, como 2.355.000. ¿Por qué? Porque cada una de las variables tiene como una capacidad de representación de números. En este caso, long sirve para representar números que son muy grandes. Y en long vamos a hacer dos variables. Una que se llama distancia, que es la distancia a la cual se encuentran los objetos. Y un long para la duración. ¿Por qué dos variables? La primera es la que va a contener la información de a qué distancia está el objeto del sensor. La otra va a tomar en cuenta el tiempo que le toma al sonido en ir al objeto, rebotar y devolverse al sensor. Esas dos variables las necesitamos muchísimo para poder trabajar con nuestro sensor de distancia. Listo. Y una última variable, profes. Esta vez sí el tipo entero, que va a ser pin del sensor. El pin donde puse el sensor. Pues que acá de una vez le voy a especificar que es el pin 4. Una vez hecho eso, ya tengo mis variables hechas. Ahora voy a probar con el voice setup. Hago mi voice setup. Y en el voice setup, ¿qué le vamos a decir? En este caso pues estamos utilizando el sensor de distancia, profesores. Y pues voy a utilizar ese pin digital para emitir o también para recibir información, ¿no? ¿Por qué emitir y recibir? Porque si recordamos, nuestro sensor, uno de ellos emite sonido y el otro se encarga de escuchar ese sonido. Entonces tiene las dos funciones, input y output, de salida o de entrada. ¿Qué pasa si acá en voice setup seguimos esa lógica y le colocamos pin mode, entre paréntesis? En este caso pues estamos trabajando con el pin sensor, output, y acá le colocamos como input. Le decimos que ese pin va a funcionar como salida y como entrada. El programa va a tener un inconveniente, va a tener conflictos. Va a pensar que estamos contradiciéndonos. Entonces, en el voice setup no van a realizar esta acción. Si conectan uno de estos, que el trick y el eco están separados, ¿se acuerdan, profesores, que el trick se conecta en un digital diferente al del eco? Para este que tenemos acá en la mano, sí es necesario hacer eso. Sí es necesario decir pin mode, acá la posición donde conectemos el trick, para que sea de salida output, y para el eco, que es el que está recibiendo el sonido, le fijamos el pin digital donde esté conectado como un input. Hacemos esa programación para este. En el caso del que tenemos en el simulador no vamos a poder hacer esta acción. Entonces voy a quitarla. Pero tengan presente eso, profesores, que el que usamos, como tiene las paticas separadas, como cada pata se encarga de hacer una tarea específica,
sí es necesario declarar en el void setup qué va a ser cada una de las patas. Entonces por eso, la que tenga el trick se dice que va a ser una pata de output y la que esté en el eco va a ser una función de input, de recibir información. Entonces vamos a dejar por el momento ese void setup vacío. No nos va a interesar qué va a pasar ahí. Y sigamos con nuestro void loop. Cierro paréntesis. También abro y cierro mis corchetes. ¿Y qué va a ir en el void loop? Entonces, en el void loop tenemos que hacer lo siguiente. Para que funcione el sensor de distancia, pues primero se tiene que emitir el sonido, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que el primer modo en el cual vamos a utilizar el pin 4 va a ser como salida, porque vamos a emitir sonido. Entonces especificamos que vamos a utilizar el pin 4, que lo asociamos con pin sensor, lo vamos a fijar como una salida. ¿Por qué? Porque queremos que primero emita el sonido, que ese sonido rebote contra un objeto y luego sea escuchado. Pero la primera acción que hace el sensor es emitir sonido. Listo, ya le dijimos que el sensor aliste el pin 4 para salida de elementos, para que mande órdenes. En este caso la orden es que prenda el sensor ultrasónico y active uno de los parlanticos para que emita ese sonido. Ahora, ¿qué le decimos primero? Como estamos con los digitales, profesores, pues toca fijar la salida. Digital. Alright. Para verificar que el que está emitiendo el sonido empiece primero apagado, para que no esté emitiendo todo el tiempo sonido, vamos a decirle digital write pin sensor punto low. Vamos a decirle primero que no emita sonido, para curarnos en salud, para que sea más preciso. ¿Por qué es necesario decirle que primero no emita sonido? Porque si emite sonido todo el tiempo no vamos a poder tener control de esa señal que se está enviando y rebotando contra los objetos. Entonces una manera como organizada de hacer la tarea es que tengamos el control de cuándo está emitiendo sonido y cuándo no. Entonces para eso le vamos a decir que lo primero que haga es que fije ese pin 4 como salida y que no emita sonido, que todavía no emita sonido. Entonces una vez no emite sonido, vamos a ponerle un delay. Vamos a ponerle un delay que espere un cierto tiempo hasta que pueda emitir sonido. Ese delay se lo vamos a colocar de en microsegundos. Entonces delay microseconds 2. Vamos a ponerle 2 microsegundos. ¿Por qué 2 microsegundos? La idea es que ese tiempo sea muy corto. Recordemos pues que el sonido viaja muy rápido, viaja a 343 metros sobre segundo. Entonces esos 2 microsegundos es un tiempo cortico de espera para algo que se mueve tan rápido como el sonido. Pueden ser hasta 10 microsegundos. Pero la idea es que haya una pausa, que haya un espacio de tiempo en el cual esto no va a emitir sonido. Y pues vamos a colocar un delay de 2 microsegundos. Entonces, una vez colocamos ese delay de 2 microsegundos, le decimos a nuestro pin que una vez haya hecho esa pausa,
ahora sí emita sonido. Entonces, fijamos este pin 4 como salida de órdenes. La primera orden va a ser que no emita sonido, que espere 2 microsegundos y que luego de esperar 2 microsegundos ahí sí emita el sonido. Entonces va a estar la situación en que este va a emitir el sonido y el sonido va a viajar, va a encontrar algún objeto por ahí que tenga al frente. Una vez emita el sonido, vamos a decirle qué tan grande tiene que ser esa ventana de tiempo en la cual va a emitir sonido. Entonces también trabajemos con un delay que esté en microsegundos, y para que esa ventana de tiempo sea pequeña, vamos a decirle que solo lo active durante 5 microsegundos. Va a hacer que sea como un chorro muy rápido, que emita muy rápido, y luego, una vez de emitirse, vamos a decirle otra vez que se apague. Entonces, que la última orden sea digital write, ese pin del sensor donde está, en bajo. Entonces, ¿qué está haciendo? Va a empezar apagado, va a emitir el sonido como la primera señal, como un pulso. Emite ese pulso, esa señal, va a viajar por el espacio. Y una vez emite ese primer pulso, esa primera señal, le decimos que se apague. Y vamos a esperar hasta que ese primer pulso encuentre un objeto. Entonces por el momento tenemos eso. Ya enviamos el primer ultrasonido y está viajando por el espacio. Está viajando por todo el espacio buscando un elemento con el cual rebotar y volver a llegar al sensor. Pero todavía no ha rebotado. En ese momento está viajando. Ahora le vamos a especificar qué es lo que debe hacer este sensor cuando ese sonido rebote con un objeto y regrese a él. Entonces, una vez se metió ese sonido, va a rebotar contra un objeto. Rebota contra el objeto y va a volver al sensor. Una vez llega al sensor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, una vez llegue al sensor, tenemos que especificarle que el sensor ahora va a recoger información. O sea, el pin mode, el modo del pin, ya no va a ser de output, sino que va a ser de input. Va a recibir información. Entonces tenemos ya nuestro sensor en modo de recibir información. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no va a funcionar el parlantico de emisión, sino que va a funcionar este que actúa como un micrófono, que es de recepción de sonido. Para eso va a calcular la distancia que le toma el sonido entre salir del sensor, llegar al objeto y volver a llegar al sensor. Si ven que es un viaje doble, el sonido viaja, rebota contra el objeto y vuelve a llegar a su origen. Eso es el tiempo que le toma al sonido en viajar. ¿Cómo se calcula ese tiempo? Pues uno dice, voy a listar ese pin para que esté pendiente, que me diga cuándo llega ese sonido. La función que me dice cuándo llega ese sonido se llama pulse in. Aquí importante que la i esté en mayúscula y entre paréntesis. Active el pin donde está el sensor y dígame cuánto tiempo le toma en estar en estado high. ¿Por qué en estado high? Porque estamos con los pines digitales y solo pueden estar en dos estados: 1, 0, o alto, bajo, o high o low. Entonces, cuando el sonido llega al sensor, el sensor se enciende, sabe que llegó algo. Entonces, esa función me dice, calcúleme el tiempo en el que llega algo, en el que está en estado high, alto. Entonces, una vez calculado ese tiempo, acá es duración. Una vez calculado ese tiempo, que lo asigné a la variable duración, yo sé cuánto tiempo pues le tomó al sonido entre salir del sensor, llegar al objeto
y volver a llegar al sensor. Si no está llegando sonido al sensor, él va a estar en estado low, en estado bajo. Si llega sonido, va a estar en estado high, en estado alto. Y esa es la forma como yo sé, como yo me puedo dar cuenta de cuánto tiempo le tomó al sonido en salir del sensor, llegar a un objeto y volver a llegar al sensor. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Ya tengo la duración que le tomó al sonido. Ahora voy a convertir esa duración en distancia. ¿Cómo calculo la distancia a la cual está el objeto? Ahí es una pregunta que tiene que ver mucho con las relaciones entre los movimientos de los objetos, en este caso el sonido. Como les dije ahorita, el sonido viaja a 343 metros sobre segundo. Imagínense en un segundo todos esos metros que recorre. A esa relación hay que hacerle una conversión de unidades. Como hemos venido trabajando en microsegundos, toca pasar ese tiempo de la velocidad del sonido de 343 metros sobre segundo, toca pasar esos segundos a microsegundos, y también toca pasar esos metros, toca pasarlos a una unidad más precisa, pues porque el sensor de distancia en realidad tiene un alcance hasta 2 metros, entonces no puedo decirle que me bote la medición en metros, sino pasémoslo mejor a centímetros. Entonces, para eso, acá les estoy mostrando unas relaciones de conversión que me permiten pasar esa información de la velocidad del sonido a microsegundos sobre centímetro. Entonces, ¿cómo hacer ese proceso? Entonces, primero, si recorre 343 metros en un segundo, entonces en un segundo pues va a recorrer 343 metros. Es decir que en 0.00291 segundos va a recorrer un metro. Eso lo saco dividiendo 1 entre 343. Con esa información que saqué, que es 0.00291, que son segundos sobre metro, le hago un proceso de conversión a microsegundos sobre centímetro y me da que el sonido recorre en 29.1 microsegundos un centímetro. Me da esa relación. ¿Para qué me sirve esa relación? Para encontrar la distancia que le tomó al sonido la distancia que le tomó al sonido, la distancia que recorrió el sonido, hacer ese recorrido. Entonces, ¿a qué va a ser igual la distancia que recorrió el sonido? Entonces, va a ser igual a ¿qué? Al tiempo que le duró sobre ese 29.1 microsegundos sobre centímetro. Entonces ahí en verdad estoy realizando una operación de física en la cual relaciono la velocidad con el tiempo y la distancia que recorre. Entonces en sí la distancia pues va a ser la velocidad que tiene el sonido por el tiempo que le toma en recorrer esa situación. Una vez realizada esa conversión, encuentro la distancia que le tomó, que recorrió el sonido, es decir, la distancia que va del sensor al objeto y más la distancia que está del objeto al sensor. O sea, estoy teniendo toda la distancia que recorrió el sonido. Para eso hay que tener en cuenta algo muy importante. La distancia que recorrió el sonido va a ser el doble de la distancia a la cual está el objeto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque del sensor sale el sonido, llega al objeto. Ahí ya recorrió la distancia a la cual está el objeto. Y luego el sonido se devuelve al sensor. Entonces está recorriendo 2 veces la distancia a la cual originalmente
está el objeto. Entonces a ese resultado voy a dividirlo entre 2, porque en sí la distancia está haciendo un viaje doble. Entonces una vez me doy cuenta que la distancia está haciendo ese viaje doble, la luz está, el sonido está haciendo ese viaje doble, voy a llegar a qué distancia, la relación que me permite tener ese valor correcto va a ser la duración que le tomó al sonido sobre 29.1 dividido entre 2, porque sabemos que el sonido hizo un viaje doble y eso me va a botar la distancia a la cual se encuentra el objeto. Ya con eso, profes, ya tengo la distancia a la cual se ubican los objetos. ¿Qué falta? El famoso serial print, porque yo quiero que me bote la información. Serial.print y listo. ¿Que me imprima qué? Distancia. Voy a poner primero un texto, así que lo coloco en comillas, punto y coma. Acá sería el punto print, lo que mide en distancia, lo que está midiendo de la variable distancia. Acá muy importante la diferencia entre estos dos, entre escribir el texto que va en comillas y escribir la variable que no va en comillas. Acá me va a imprimir pues lo que me dio el valor de distancia. Y acá por último serial.print, para terminar esa línea, ln centímetros, que son las unidades en la cual me bota el resultado. Entonces verifico los puntos y comas, que cierro todos los corchetes y empecemos a simular. Nuestro código salió bien librado. Vamos a ubicar nuestro sensor de distancia acá pendientes del monitor serial y vamos a darle clic sobre el sensor para que me vaya imprimiendo el valor de distancia. Acá echémosle una revisión al serial. Carguémoslo otra vez. Listo. No olviden, profes, que para que me impriman el monitor serial, un último pasito es el serial.begin. Serial.begin 9600. Ahora sí, me va a imprimir en el monitor serial la información. Entonces nos podemos dar cuenta que el valor en el simulador concuerda con, pues en gran, aproximadamente con lo que está marcando nuestro monitor serial. Este es un buen ejemplo para que vean cómo se comportan estos sensores. Digamos que tienen un rango como de efectividad para medir distancias, que va más o menos hasta los 3 metros, pero en esos fluctúan muchísimo. Hasta 2 metros son buenos y también muy cerca no miden muy bien. Estos son para más esos rangos de entre mayores a 30 centímetros y mayores a 20 centímetros y llegar hasta los 2 metros. Pero aquí ya nos está funcionando nuestro sensor de distancia. No olviden que para que nos muestre la información en el monitor serial, profesores,
el serial.begin. Y esa es toda la actividad. La idea era ver cómo todos los dispositivos que manejamos pues en el módulo, también ver cómo desde Mblox los podíamos manejar y en paralelo cómo también se puede manejar desde el código de Arduino. Entonces, profesores, no es más la actividad. Me alegra haber compartido estas actividades con ustedes, profesores. La otra semana vamos a tener toda la energía, estar muy pendientes de el proyecto, a meterle toda la energía, toda la ficha. Y no olviden, los profesores, que hacen falta por el formato, traerlo, completarlo. No olviden también llenar el formulario de proyección para el otro año. Me han estado comentando que hay profesores pues que quieren como un segundo nivel. Entonces pues se está mirando la forma en que haya un segundo nivel. En estas 2 semanas se va a aclarar esta situación. Pues si hay un segundo nivel, si se va a abrir un segundo nivel o no se va a abrir un segundo nivel. Todo depende pues de lo que pase en estas semanas, así que estar pendientes, profesores. Y listo, profesores, ese es el fin de esta actividad, de esta sesión virtual. Agradezco su presencia en este espacio y nos vemos la otra semana con muchas más actividades y con todas las pilas para acabar esos proyectos. Hasta luego, profes.